El día de hoy encontré, yo creo que es la mejor página que te va a ayudar a transferir tus fotografías, tus videos y diferentes tipos de archivos entre distintos dispositivos, ya sea que tengas una computadora Windows, Mac, Linux, un celular Android, una tableta Android, un iPhone, un iPad, un iPod Touch, todo lo que utilice un navegador de internet va a poder compartir archivos y poder descargarlos mediante tu conexión Wi-Fi, que es bastante rápida. Y bueno, creo que ya es hora de pasarnos al tutorial. Ya saben, todos los links van a estar en la descripción de este video. Y comencemos con el tutorial para que vean cómo es que esta página funciona. Y bueno, lo primero que quiero que hagan es que se vayan a la página. Es snapdrop.net. Van a tener que entrar a esta página y asegurarse de que todos sus dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi. Una vez que lo hagan, como podrán darse cuenta en su pantalla, vamos a poder ver la lista de todos los dispositivos que están conectados y que están dentro de la misma página. Ahora voy a enviar un archivo a el iPhone desde mi teléfono Android y como se dieron cuenta ya lo recibió. Le doy descargar, me lo va a abrir en una página, es una fotografía y simplemente la guardo al iPhone. Y ahora me voy a ir a la galería para que vean que ahí ya está la fotografía que me acabo de enviar y lo mismo va a ser para sus videos, ¿ok? Ahora voy a hacer lo mismo, pero enviando la fotografía desde mi iPhone. Se lo voy a enviar a mi dispositivo Android y como podrán darse cuenta ahí ya me apareció. Le di en descargar. Se descarga súper rápido y ahora me voy a ir a mis archivos para que se den cuenta que ahí está la fotografía que acabo de enviarme. Se descargó y se guardó súper rápido. Es exactamente lo mismo que van a hacer si es que quieren enviar un archivo a su computadora o a cualquier dispositivo. Simplemente le dan un clic y en automático les abre el navegador para que ustedes puedan seleccionar el archivo que quieran enviar. El único detalle que llegué a encontrar es cuando estoy intentando enviar un archivo a la computadora. A veces se alenta demasiado. No sé si eso tenga que ver con mi router o con alguna otra cosa, pero normalmente se descargan sin problema alguno y el problema solamente lo encontré cuando quería enviar un archivo desde mi iPhone a la computadora Windows y viceversa. En cambio, cuando lo hice desde el dispositivo Android a la computadora, dispositivo Android a el iPhone, todo funcionó perfectamente y sin problema alguno. Ahí estamos viendo el pequeño error que me daba. Bueno, no es un error, pero si se dan cuenta se tarda demasiado en transferirse. No sé a qué se deba, pero solamente me lo hacía cuando intentaba transferir desde la computadora al iPhone. Del iPhone al Android completamente perfecto y todo funcionando súper bien. Y olvidé mencionar que también van a poder agregar esta página directamente a su pantalla principal como un icono, como si fuera una aplicación. Lo único que tienen que hacer es darle clic a este celular que está aquí arriba con la flechita hacia arriba. Y una vez que le den clic nos va a pedir permiso para agregar el icono a nuestra pantalla principal. Simplemente le damos clic ahí en donde dice agregar y nos regresamos a nuestra pantalla principal. Aparece. Y ahora ya no tenemos que ingresar al navegador y escribir en la página, solamente le damos clic desde aquí y ya vamos a poder utilizar esta increíble herramienta. Y también para iPhone es exactamente lo mismo, o simplemente agréguenlo a sus marcadores o agréguenlo directamente a su inicio desde las opciones, y en su computadora asegúrense de agregarlo a sus marcadores para que simplemente le den un clic y rapidísimo los lleve directamente a esta página. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y que esta herramienta les sea de muchísima ayuda. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustaría seguir viendo más videos como estos, te invito a que te suscribas justo al final de este video, y también en la parte de ahí abajo van a encontrar el botoncito para que así lo hagan. También los invito a que le den clic a esa campana, ya que si no lo hacen, YouTube no les va a notificar cada que suba un video nuevo. En fin, se cuidan mucho y yo los veo muy pronto con un nuevo video. ¡Adiós!